Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular una variable. Ya saben que no se llama despejar porque despejar es una acción física, por eso necesitan calcular una variable. Lo que la gran mayoría hizo es que la x, calcular una variable, ese es el objetivo. El concepto es una operación inversa y con la operación inversa ustedes llegaron a que la variable x se calcula como menos y menos 2. Desde ahí viene el primer inconveniente. Varios de ustedes no hicieron adecuadamente la operación inversa y me lo dejaban positivo. Obviamente me lo dejaban positivo porque pues como que les daba, no se sentían a gusto con que los dos fueran negativos. Entonces entiendo que a veces no me siento a gusto y como que no hago las cosas bien, ¿no? Pero acuérdense que los conceptos son los conceptos y hay que hacerlos. Después de ahí, de calcular una variable, sabemos que lo que debemos de hacer es la sustitución, y sustituir es reemplazar. Eso quiere decir que esta variable x yo la iba a reemplazar precisamente aquí. Y si yo la reemplazo, resulta que me va a quedar un menos y menos 2 elevado al cuadrado más una y cuadrada menos un 16, igual con 0. Ahora de ahí lo que debo de hacer es elevar el binomio al cuadrado. Un binomio que consta de dos negativos me va a dar por resultado lo siguiente. Se los voy a hacer para que lo tengan ahí presente. Dejen borrar esta situación. Si ustedes tienen un menos a menos b multiplicado por otro menos a menos b, lo que va a ocurrir es que hacen una propiedad distributiva. Y si hacen la propiedad distributiva, este multiplica el primero, este multiplica el segundo, este multiplica el primero y este multiplica el segundo. Por lo tanto, el primer resultado de esa multiplicación que tienen aplicando la propiedad distributiva va a ser un más a cuadrada, luego les va a quedar un más ab, luego les va a quedar un más ba y luego les va a quedar un más b cuadrada. Fíjense cómo al ser los dos negativos, siempre menos por unos me da más. Entonces, curiosamente, a pesar que yo tengo un binomio con los dos negativos, lo que va a ocurrir es que todos me dan positivos. Eso es algo que es de llamar la atención, pero recuerden que simplemente es una ley de los signos. Por lo tanto, aquí les queda el cuadrado del primero. Recuerden que estos dos son términos semejantes. Por propiedad conmutativa, el orden de los factores me altera el producto. Y eso implica que al ser términos semejantes les va a dar dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Eso quiere decir que este resultado que estoy utilizando aquí, cuando los dos son negativos, es lo mismo que cuando los dos son positivos. Si los dos son positivos, me dan todos positivos. Y también si los dos son negativos, de todas maneras me va a dar todo positivo. O sea, me va a dar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahí fue donde la gran mayoría cayó en esa imprecisión. Primero, porque no hicieron bien la operación inversa, y segundo, porque no estaban haciendo adecuadamente el cálculo del binomio al cuadrado. Entonces, si yo hago el cálculo, me va a quedar el cuadrado del primero, que es y cuadrada, más dos veces el primero por el segundo, que es 4y, más el cuadrado del tercero, que es un 4. Ahí le agrego todavía y cuadrada y le quito 16. Y de ahí, ustedes se van a dar cuenta que yo me doy cuenta con mis ojos de la cara que tengo términos semejantes. Y como tengo términos semejantes, pues obviamente primero necesito detectar cuáles son los términos semejantes. De los términos semejantes, acuérdense que las variables son las mismas, lo único que está cambiando es el coeficiente, y por lo tanto este con este son términos semejantes. Como tienen el mismo signo, voy a estar utilizando la ley de la suma. Y también resulta que tengo otros términos semejantes, que es este 4 con este 16. Por lo tanto, ahí como son de signo diferente, voy a utilizar la ley de la resta, y por lo cual obtengo 2 veces el término cuadrático más 4 veces el término lineal menos 12 veces el término independiente. Hubo algunos que también llegaron hasta ahí, o sea, iban bien, ¿no? Como que se equivocaron en diferentes niveles, pues tuvieron imprecisiones en diferentes niveles. De me doy cuenta que entonces lo que hay que hacer es simplificar la ecuación, porque yo puedo dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre 2. Por lo tanto, si simplifico la ecuación, dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número, me va a quedar una y cuadrada más 4y
menos 12 igual con 0. De ahí yo no puedo factorizar. ¿Por qué no puedo factorizar? Porque los números que multiplicados me dan 12 es 1 por 12 y 2 por 6. Y resulta que al tener esos números no me da el resultado 48. Tal cual yo tiré. Dime 48. Profe, es que solo dividió. Entonces aquí hacemos la corrección. Resulta que hice la división en el primer término, pero no en los otros dos. Y aquí tenemos que es un 2y y aquí tenemos que es un 6. Entonces les decía que no se puede factorizar porque números que multiplicados me den 6 es 1 por 6 y es 2 por 3. Y estos, sumados o restados, pues nunca me van a dar el 2. Debido a eso, entonces me veo en la necesidad de completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que la fórmula general solamente es un método para comprobar, pero no es un método para calcular. Por lo tanto, si el objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto, me doy cuenta que lo primero que debo de hacer es la operación inversa, porque no puedo tener a este término en el miembro izquierdo, debido a que ese fue el que no me permitió el que fuera un trinomio cuadrado perfecto. Entonces y cuadrada más y, ya hice la operación inversa con un 6, y ustedes saben que debo de considerar el coeficiente del término lineal, y ese coeficiente dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado para saber cuál es el número que va a completar el trinomio. 2 entre 2 me da 1, 1 al cuadrado me da 1, por lo cual yo sé que debo de agregar 1 en el miembro izquierdo, y con el concepto de propiedad de la igualdad, o sea, la misma operación que hago en el miembro derecho, es la misma operación que debo de hacer en el miembro izquierdo para que no se afecte la igualdad, aquí también debo de sumar la unidad. Con eso ya completé el trinomio cuadrado perfecto y con eso ya tengo la posibilidad de factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Ya sabemos que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto escribo un paréntesis elevado al cuadrado, y para calcular los elementos de ese trinomio lo que debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Eso implica que aquí va a ir un y y un 1, y también les había mencionado que el signo obedece al signo del término lineal. Entonces este signo de término lineal es el signo que voy a escribir como operación, y sabemos que es una suma. En el miembro derecho me doy cuenta que los dos números son positivos, por lo tanto en el miembro derecho voy a utilizar una ley de la suma, y con eso yo ya tengo que esto es un 7. Hubo también algunos que llegaron hasta ese resultado y estaba bien, ¿no? O sea, lo hicieron bien. Vuelvo a repetir, muchos tuvieron imprecisiones en diferentes lugares, ¿no? Lo importante es que detecten cuál fue su imprecisión y corregir ese concepto que tienen mal. De aquí lo que sigue obviamente es una operación inversa, y una operación inversa me dice que un cuadrado, la operación inversa es una raíz, y una suma, la operación inversa es una resta. Por lo tanto, la ordenada del punto A debe de ser menos 1 más raíz de 7 para el primer caso, y la ordenada del punto B debe ser menos 1 menos raíz de 7. Acuérdense que la raíz cuadrada tiene dos resultados, por eso uno es positivo y el otro es negativo. Hubo algunos que también llegaron hasta ahí, pero acuérdense que yo les había dicho que un sistema de ecuaciones me va a generar dos puntos, o un punto o ningún punto, pero lo que yo debo de declarar es la abscisa y la ordenada. Eso se los mencioné en clase. Y muchos dijeron, ya resolví la ecuación, ya acabé. Pero no se acordaron del concepto. Ahí fue lo que les faltó, que yo debo de obtener un punto. Por lo tanto, lo que me hace falta es calcular la abscisa. Y para calcular la abscisa yo debo de sustituir precisamente en esta parte donde estoy teniendo el valor de la abscisa. Si se dan cuenta, ahí me dice que la abscisa se obtiene como un menos la ordenada menos 2. Por lo tanto, al hacer la sustitución, ustedes van a tener que la abscisa del punto A es menos la ordenada, o sea, menos quiere decir que va a quedar la multiplicación por el signo menos, y eso entonces implica que es un 1 menos raíz de 7. Eso es menos la ordenada. Si se dan cuenta, multipliqué por el signo menos y por eso cambian de signo los dos elementos. Y de ahí me hace falta restarle 2. Por lo tanto, la abscisa de la A,
haciendo la respectiva ley de la resta. Disculpen que quede aquí un poquito amontonado, pero ya no tengo espacio. Si hago la ley de la resta, entonces me va a quedar que eso es menos 1 menos raíz de 7. Por ahí hubo una persona que llegó al resultado, pero aplicó mal este último paso, por eso no obtuvo bien la abscisa. Fue lo que le faltó, ¿no? Y la otra, la abscisa de la B, acuérdense que es una menos la ordenada. La menos ordenada quiere decir que es 1 más raíz de 7. Fíjense cómo aquí es menos la ordenada, por eso cambia de signo, el signo menos multiplica y con eso me quedan los dos positivos, y luego menciona que es menos 2. Por lo tanto, la ordenada de la B me queda como menos 1 más raíz de 7. Y ahí fue lo que les faltó a algunos, que no me calculaban la abscisa, sino solamente llegaban a la ordenada. Vamos a hacer la corrección de esta imprecisión. Aquí no estoy calculando las ordenadas, sino lo que estaba calculando son las abscisas. Aquí está el concepto, ¿no? Ley de la resta, porque este es positivo y este es negativo. Se restan los números y se deja el signo del mayor. Y aquí me está diciendo, calcula los lugares geométricos. Ah, ¿qué es un lugar geométrico? Porque no tengo idea de lo que es un lugar geométrico, ¿no? Entonces, que entiendan el contexto. Lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Este es el concepto más importante que ustedes van a manejar en geometría analítica. Entonces, ustedes ya saben lo que es una ecuación. Es una igualdad entre dos miembros, izquierdo y derecho, donde hay operaciones entre términos. Y a veces un miembro es cero. Eso es una ecuación. Una gráfica, ustedes ya también saben qué es. Es una línea que dibujan en un plano cartesiano. Entonces, un lugar geométrico es asociar la gráfica con la ecuación. Eso es lo que van a hacer en geometría analítica. Entonces, lugar geométrico es una ecuación asociada con una gráfica representada por un punto P de coordenadas X, Y y que presenta un comportamiento indicado por un enunciado. Ya saben que un enunciado ahí tiene ciertas características. Enunciado, eso lo vieron en español. Y entonces aquí ya se empieza a conjugar lo que es español, lo que es matemáticas, lo que es álgebra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un lugar geométrico es lo siguiente. Si ustedes tienen una gráfica y tienen una ecuación, juntar la gráfica con la ecuación es el lugar geométrico. Ese es el lugar geométrico. ¿Cuál es el punto? El punto es un punto que, si se dan cuenta, ese punto, si se va moviendo el punto, lo que hace es describir la figura. O sea, la flechita que ustedes están viendo ahí en azul es el punto que se está moviendo para dibujar el lugar geométrico, o sea, para dibujar la figura. Por eso hay circunferencias, hay parábolas, hay elipses, hay hipérbolas, etc. Entonces, la ecuación, el punto que dibuja la gráfica y la gráfica, eso es lugar geométrico. Pero aparte va a haber un comportamiento indicado por un enunciado. ¿Qué quiere decir ese comportamiento dibujado por un enunciado? Pues ustedes saben que es una circunferencia. Una circunferencia es una línea que está a la misma distancia de un punto llamado centro, y esa distancia se llama radio. Ese enunciado que lo estoy diciendo, la circunferencia es una línea que está a la misma distancia de un punto fijo llamado centro, a una distancia que se llama radio. Eso precisamente es el comportamiento. Entonces, la unión de todo eso precisamente es lo que me está diciendo lo que es un lugar geométrico. Y en geometría analítica les van a enseñar que esas 4 características están tomadas de la mano, pero todo parte con que son ecuaciones. Entonces, cuando les digo grafica los lugares geométricos, eso es de geometría analítica. Eso no lo van a poder hacer ustedes. Pero lo que sí van a poder hacer ustedes es obtener los puntos donde las curvas se cortan. Eso sí es de álgebra. Grafica los lugares geométricos es de geometría analítica, pero lo demás es de álgebra.
Entonces, para poder calcular los puntos donde se cortan, lo que yo debo de hacer es un sistema de ecuaciones. Ya habíamos dicho que el sistema de ecuaciones obedecía a... Aquí se los escribo. Para resolver un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones cuadráticas. Si ustedes se acuerdan, la clase pasada fue una ecuación cuadrática con una ecuación lineal, que fue el ejercicio que acabamos de hacer. Pero ahora las dos van a ser cuadráticas. Para resolver un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones cuadráticas, se utiliza el método de suma y resta, punto y coma, y posteriormente el método de sustitución. Eso quiere decir que van a estar utilizando dos métodos. Primero comienzo con el de suma y resta y posteriormente va a ser con el de sustitución. Primero suma y resta y luego el de sustitución. Y entonces se vuelve más complejo porque estoy utilizando dos métodos. En sistemas de ecuaciones utilizaba uno o utilizaba el otro, pero aquí no, hay que utilizar los dos. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que me dice el método de suma y resta? Pues el método de suma y resta me dice que deben de ser simétricos. Y si ustedes se acuerdan, simétricos se está haciendo referencia al mismo número con diferente signo. Por lo tanto, fíjense bien, esta x cuadrada tiene un coeficiente que es 2. Esta x cuadrada tiene un coeficiente que es 3. Si se dan cuenta, esos no son simétricos, porque simétrico debe ser el mismo número y diferente signo. Este 3 y este más 2 sí tienen signos diferentes, pero no es el mismo número. Por lo tanto, yo no puedo directamente aplicar el método de suma y resta. Por lo cual, lo que voy a hacer es escribir la primera ecuación. La primera ecuación es 2x cuadrada menos 3y cuadrada menos 6 igual con 0. La siguiente ecuación es 3x cuadrada más 2y cuadrada menos 35 igual con 0. Y entonces ahora sí, yo debo de lograr que sean simétricos. Para que sean simétricos voy a aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad implica multiplicar miembro izquierdo y miembro derecho por el mismo número. Acuérdense que voy a aplicar propiedad de la igualdad. Por lo tanto, si yo multiplico aquí por 2, ¿sí se dan cuenta que 2 por 3 me da menos 6? Y entonces, para que me queden simétricos, lo que voy a hacer es multiplicar la segunda ecuación, pero la segunda ecuación la voy a multiplicar por un 3. Y si se dan cuenta, disculpen, multiplico por un 3, y si se dan cuenta, este 3 por este 2 me da 6. Este 2 por este 3 me da menos 6. Y ahí ya estoy logrando que sean simétricos. Y al ser simétricos, ya puedo aplicar el método de suma y resta. Ahora viene un pequeño detalle. Si multiplican 3 por 35, si se dan cuenta les da un número muy grande. Entonces, me estoy arrepintiendo porque eso me va a generar un número muy grande. Entonces vamos a cambiarle. Si yo multiplico el 3 por el 2, este me da 6. Si yo multiplico el 2 por el 3, ese me da 6. Pero si se dan cuenta, los dos son positivos. Deben ser simétricos. Mismo número, diferente signo. Por lo tanto, lo que me conviene es multiplicar por menos 2. Menos 2 por 3 me da menos 6 y 3 por 2 me da 6. Uno positivo y el otro negativo. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que si ustedes se dan cuenta, 2 por 35 me da 70. Y si ustedes se acuerdan, antes estaba multiplicando por 3. 3 por 35 me da 105. Entonces recuerden que todos sus procesos deben de buscar que los números sean los más pequeños posibles. No nada más es hacerlo por hacerlo, sino hay que verificar que sea lo óptimo. Y eso es lo que luego me cuesta trabajo, que no sé cómo identificarlo. Por lo tanto, la propiedad de la igualdad quiere decir que multipliques miembro izquierdo y miembro derecho por el mismo número,
Por eso aquí multiplico por 3, acá por 3, y aquí por menos 2, y aquí por menos 2. Buscando el objetivo, que el objetivo es que este 6x cuadrada sea simétrico con este menos 6x cuadrada. Y entonces, ya que apliqué la propiedad de la igualdad, pues lo que debo de aplicar también es la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los sobre los elementos de la suma y de la resta. Obviamente eso involucra tablas de multiplicar, leyes de los exponentes y leyes de los signos. De ahí voy a tener un primer resultado, que es el 6x cuadrada menos el 9y cuadrada menos el 18 igual con 0. Y la propiedad distributiva en la segunda ecuación es un menos 6x cuadrada menos 4y cuadrada y más 70 igual con 0. Entonces fíjense cómo lo que estoy buscando es que los números no queden tan grandes. Obviamente de aquí ya puedo hacer entonces con los términos semejantes, ya puedo aplicar en este caso ley de la resta, en este caso ley de la resta y en este caso ley de la resta, porque son números con diferente signo. Entonces aplico ley de la resta, el resultado aquí va a ser 0, el resultado por acá es menos 13y cuadrada y el resultado por acá es más, se deja el signo del mayor, hago la resta y me queda un 52 igual con 0. De ahí, si ustedes observan, se ve súper rápido que necesito aplicar la operación inversa. Por lo tanto, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y entonces me va a quedar un menos 52 dividido, aquí hay una operación, multiplicación, la operación inversa es una división, por lo tanto es entre menos 13 y ese va a ser el valor de la ordenada al cuadrado. Acuérdense que aquí ya termina de contexto de llamarle x y y, sino aquí ya se llama ordenada. Y de ahí, obviamente, pues lo que hay que hacer es una división. Voy a dividir, y si yo divido, pues sabemos que 52 entre 13, creo que me toca de a 4. 4 por 3, 12, para 12, 0, llevo 1. 4 por 1, 4, y el 1 que llevaba es 5. Por lo tanto, esta división me da 4. Sabemos que también hay que utilizar ley de los signos, porque menos entre menos me da más. Y la operación inversa al cuadrado es la raíz cuadrada. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4, sabemos que voy a tener una ordenada del primer punto de cruce, que se va a llamar más 2. Acuérdense que estoy obteniendo la raíz cuadrada. Y voy a tener un segundo punto que va a ser un menos 2 por la raíz cuadrada. La raíz cuadrada tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Entonces, eso que acabo de hacer es el método de suma y resta. Y luego tengo que hacer el de sustitución. ¿Qué quiere decir el de sustitución? Que este lo debo de sustituir en alguna de las dos ecuaciones. Ahí es donde estoy empleando el segundo método. Entonces, ya que cumplí con el método de suma y resta, ahora vamos al método de sustitución. Y entonces lo primero que voy a hacer es sustituir la ordenada A. Ahora bien, díganme dónde sustituyo a la ordenada A y a la primera. Dime 16. No es necesario que les diga sustituir en la ecuación 1 o en la 2. Ya saben dónde y por qué. Y entonces aquí viene un 2 por un x cuadrada menos un 3 por una ordenada al cuadrado. Pero acuérdense que la ordenada es 4, porque ya la estoy elevando al cuadrado, la ordenada es 4, y menos 6 igual con 0. De ahí pues sabemos que pues simplemente hay que hacer de aquí para acá ley de la resta, perdón, ley de signos, disculpen, porque es menos por más me da un número positivo, y luego como este es positivo y aquí hay un negativo, pues entonces de una vez voy a hacer la respectiva ley de la resta. Y de una vez hasta puedo hacer operaciones inversas. A ver si me siguen. 2 veces la abscisa al cuadrado es, este me dio menos 12. Ah, no es cierto, entonces no es ley de la resta, es ley de la suma.
porque los dos son negativos, disculpen. Aquí es ley de la suma. Entonces este es menos 12 y este es menos 6. Eso quiere decir que me da un menos 18, pero este menos 18, vamos a hacer la operación inversa para escribirlo en el miembro derecho, y entonces me queda que no es menos 18, sino es un más 18. Me queda un 18. Y de ahí, si se dan cuenta, pues esto es súper rápido, porque ya lo único que debo de hacer son operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas, este 2 que está multiplicando va a dividir al miembro derecho, por lo tanto me queda 9, y este cuadrado tiene una operación inversa que es la raíz, por lo tanto me queda la raíz de 9. Pero la raíz de 9 entonces me va a generar una abscisa que va a ser más 3 y otra abscisa que va a ser menos 3. Ahí deben de tener un montón de cuidado, chiquillos. ¿Por qué debo tener un montón de cuidado? Pues porque todo partió que la ordenada del punto A habíamos dicho que es 2. Por lo tanto, va a haber un punto A que tiene abscisa 3 y ordenada 2. Abscisa 3 y ordenada 2. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí me dio otra abscisa. Pero esta abscisa no es la del punto B, porque no estoy sustituyendo la ordenada de B. Entonces resulta que está surgiendo una nueva abscisa y esta va a ser del punto C. Y entonces tengo que decir que hay una abscisa, hay un punto C que tiene abscisa menos 3 y tiene esta misma ordenada. Yo pensé que nada más era la ordenada del punto A, pero no. Esta ordenada me está produciendo dos abscisas. Por eso hay dos abscisas diferentes con la misma ordenada. Y de ahí debo de tener ya mucho cuidado, porque ya no estoy en álgebra, ya estoy en las aplicaciones. Por eso necesito entender que una ordenada me está produciendo dos abscisas. Y uno dice, ¿pero por qué? Eso te lo van a explicar en geometría analítica. Esta se llama hipérbola. ¿Por qué se llama hipérbola? Porque tiene una resta. Esta se llama elipse. ¿Por qué se llama elipse? Porque tiene una suma. Eso es lo que te van a enseñar en geometría analítica. Este es hipérbola porque es resta y este es elipse porque es suma. Y entonces en geometría analítica te van a decir, tienes una hipérbola y tienes una elipse. Y si tú te das cuenta con tus ojitos de la cara, resulta que esas dos gráficas se cruzan en un punto, en 2 puntos, en 3 puntos y en 4 puntos. Por eso estos dos puntos tienen la misma ordenada y estos dos puntos van a tener la misma ordenada. Eso ya es la interpretación que van a hacer en geometría analítica. Álgebra se queda en las herramientas y geometría analítica les dice, utiliza esas herramientas y pasa al siguiente nivel, porque por eso vas a estar en tercer semestre. Poco a poco les vamos a estar pidiendo cosas más y más y más complejas. Si ya me entendieron eso, entonces resulta que apenas obtuve 2 puntos, pero me faltan otros 2 puntos. Y esos otros 2 puntos los van a obtener ahora sustituyendo la ordenada de la B. Y la ordenada del punto B, pensando en que nada más iba a haber 2 puntos, pues esa ordenada es menos 2. Y entonces, esa ordenada de la B, pregunto yo, ¿se tiene que sustituir en la otra? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Aunque sea una ordenada diferente, fíjense cómo son dos ordenadas, entonces tienes que sustituir la ordenada en la ecuación, pero no por eso sustituyes una en una ecuación y la otra en otra. No, siempre debe de ser en la más sencilla. Por lo tanto, esta ordenada A la sustituye en la ecuación que tiene los números más pequeños y esta ordenada B también la voy a sustituir en la misma. ¿Por qué? Porque son los números más pequeños. Esa es la razón. Sustituir en la misma ecuación, entonces si sustituye la misma ecuación va a resultar que otra vez tengo un 2 por x al cuadrado menos un 3 por la y cuadrada, pero si ustedes elevan esto al cuadrado les va a dar otra vez 4, entonces otra vez van a tener un 3 por 4 menos 6 igual con 0, y si se dan cuenta esta ecuación es la misma que tenía hace rato. Como es la misma, pues ya ni le hagan al cuento, la abscisa
les va a dar un 3 y la otra abscisa les va a dar un menos 3. Pero entonces deben de entender que ya no es el punto A y el punto B, si no le estoy ya no es el punto A y el punto C, si no le estoy hablando del punto B que tiene abscisa 3 y ordenada menos 2, y estoy hablando de un cuarto punto que es el punto D que tiene abscisa menos 3 y ordenada menos 2. Viéndolo en la gráfica, pues entonces resultaría que este punto de abajo es el punto D, porque tiene abscisa menos 3, acuérdense que ese está a la izquierda, y el otro punto sería el B, porque aquí tengo la abscisa a la derecha. Obviamente la ordenada positiva son las de arriba y las ordenadas negativas son las de abajo. De ahí es donde veo la aplicación de lo que es el sistema de ecuaciones cuadráticas, cuando es cuadrado con cuadrado. Cuando es cuadrado con cuadrado, les voy anticipando, puede ser que, por ponerlo un poquito más fácil, una elipse y una circunferencia, puede ser que se crucen en 4 puntos, como el caso que acabamos de hacer. Una elipse o una hipérbola con una circunferencia, fíjense, puede ser que se cruce en 1, en 2 y en 3 puntos, puede ocurrir. Puede ser que vamos a cambiarle de figura, puede ser que una elipse y una parábola se crucen solamente en 2 puntos, o puede ser que una circunferencia y una parábola se crucen en un solo punto. Entonces, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones de cuadrado con cuadrado, puede haber 4 resultados, 3 resultados, 2 resultados o un solo resultado. Y ahí es cuando se tiene que interpretar. Perdón, también pudiera ser el caso que tienen aquí a la hipérbola y aquí tienen a la elipse y nunca se cruzan. Entonces también no puede haber resultados, que esos serían números imaginarios. Y ahí es cuando empiezo a subir de nivel. El álgebra me ayudó para algo, pero ahora vienen las interpretaciones. Y esas interpretaciones son de geometría analítica, son de cálculo diferencial y de cálculo integral, que se van a aplicar en toda la superior. Entonces, ya les había dicho que grafica las hipérbolas, eso se los van a enseñar en geometría analítica. ¿Cómo saben que es una hipérbola? Porque hay una resta. Eso ya es una hipérbola. Como hay una resta en los términos cuadráticos, eso es una hipérbola. Eso les van a enseñar en geometría analítica. ¿Cómo van a graficarlas? En geometría analítica también les van a enseñar a completar el trinomio cuadrado perfecto y a escribirlo de cierta manera para que vean cómo es la hipérbola. Lo que a mí me toca es obtener las coordenadas de los puntos donde se intersectan. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ya saben, necesito aplicar primero que sean simétricos. Y si ustedes se dan cuenta, esta x cuadrada y esta x cuadrada, las dos son positivas. Si se dan cuenta, esta y cuadrada y esta y cuadrada, las dos son negativas. Entonces, lo que debo de hacer primero es que sean simétricas, mismo número, diferente signo. Y eso se logra a través de la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad me dice que la misma operación que hago en el miembro izquierdo es la misma operación que debo de hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, si aplico la propiedad de la igualdad, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, la voy a multiplicar por un signo negativo y por un signo negativo. ¿Para qué? Para que queden simétricas. Entonces, apliqué propiedad de la igualdad. Por lo tanto, escribo primero x cuadrada menos y cuadrada más 4x menos 4y más 16 igual 0. Si se dan cuenta, estoy escribiendo la segunda ecuación. Voy a multiplicar por el negativo. Me queda aquí menos x cuadrada más y cuadrada menos 3x más y menos 8 29. igual 0. Dime 29. ¿No es más 3x? Entonces de ahí, pues ya sé que después de aplicar la propiedad de la igualdad, vamos a ubicar a los términos semejantes. Y con esos términos semejantes voy a aplicar la ley de la resta. Sabemos que la ley de la resta es que si son diferentes signos, se restan los números y se deja el signo del mayor. Ahí esa resta, si se dan cuenta, me da 0. Esta resta me da también 0. Estas ya no, porque estas todavía puedo escribir algo. Entonces de aquí este me da 0, este también me da 0, aquí no, porque aquí me queda más x, aquí tampoco, porque por ley de la resta me queda un menos 3y,
Y aquí tampoco, porque por ley de la resta me queda un más 8, igual con 0. Vuelvo a repetir, lo importante es primero ver que sean simétricos. Vean la gran diferencia, ¿eh? Este estuvo aquí que súper facilita, porque nada más eran x y y cuadradas. Pero aquí tiene un grado de complejidad porque surgen términos lineales. Pero simplemente es álgebra, o sea, no les dé miedo que es algo más laborioso, ¿no? Bueno, entonces ya que hice eso, sabemos que lo que sigue es sustituir el método de sustitución. Pero para el método de sustitución ustedes deben de calcular una variable. Y si van a calcular una variable, el concepto que van a aplicar es operación inversa. Si se dan cuenta, la operación inversa es más fácil para calcular el valor de x, porque la x tiene coeficiente 1. Por lo tanto, por operación inversa, este menos 3, la operación inversa es positivo. Este más 8, la operación inversa es un menos 8. Y aquí ya calcularon el valor de la ordenada. Como ya calcularon el valor de la ordenada, lo que deben de hacer es sustituir. Ahí entra el método de sustitución. ¿Dónde voy a sustituir? Pues voy a sustituir en la ecuación que tenga los coeficientes más pequeños. Y si ustedes observan las dos ecuaciones, la que tiene los números más pequeños es la primera. Siempre así lo van a hacer, no es necesario que digan en la primera o en la segunda. No, es donde les convenga más. Por lo tanto, si hacen la sustitución, este 3y menos 8 lo van a sustituir en esta y y en esta y. Por lo tanto, les va a quedar x cuadrada menos y cuadrada. Dime 21. A mi hija también le gusta. Bueno, entonces aquí corregimos la imprecisión. Torretoy. Entonces, así, como me había dicho su compañera, ¿no? Donde debes de sustituir es en la x, no en la y. Hay que sustituir en esta x y hay que sustituir en esta x. Por lo tanto, si yo sustituyo, o sea, si reemplazo, me va a quedar un 3y menos 8 elevado al cuadrado, menos una y al cuadrado, más 3 que multiplica a un 3y menos 8, estoy reemplazando, menos una y más un 8 igual con 0. Y de ahí, si se dan cuenta, pues lo que debo de hacer es este binomio al cuadrado. Acuérdense que el binomio al cuadrado ya se lo saben, se los voy a escribir. Un binomio en resta al cuadrado les da por resultado el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, van a tener un 9y cuadrada, que es el cuadrado del primero, menos el doble producto de 3 por 8, ya saben que 3 por 8 es 24, por 2 les da 48, 48y, más el cuadrado del segundo, 8 al cuadrado me da un 64. Fíjense cómo ya empiezo a trabajar con números más grandes. Generalmente las ecuaciones había un 12, un 15, un 18, pero ahorita estoy trabajando con números mayores y eso va a ser en geometría analítica. Luego viene un menos y cuadrada, aplico la propiedad distributiva, saben que se debe distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta, entonces aplican propiedad distributiva. Y al aplicar la propiedad distributiva implica tablas de multiplicar y ley de los signos. Por lo tanto, aquí viene un más 9y menos 24, luego sigue un menos y, luego sigue un más 8, igual con 0, y ya estuvo. Y entonces, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que voy a tener este con este, que son términos semejantes. Voy a tener también este con este, que también son términos semejantes, y junto con este son tres términos semejantes. Y también voy a tener este con este y con este, que también son términos semejantes. Por lo tanto, considerando el concepto de términos semejantes, voy a aplicar la ley de la suma y la ley de la resta. Me doy cuenta que pues básicamente es ley de la resta, porque tengo positivos y negativos, y entonces los primeros me van a quedar un 8y cuadrada, los otros, este con este me da un menos 49, y menos 49 más 9 me queda un menos 40y, quiere decir que siempre sí utilicé la ley de la suma,
porque primero revisé los números positivos, yo pensé que no iba a ser necesario, y ya luego con los que están en rosa, pues resulta que este con este me queda un 40 y este 40 con este 8 me da un 48. Entonces aquí le sumo 48 igual con 0. Y de todo lo que ya sé, acuérdense que aquí lo importante es aplicar todo lo que ya sé, ¿no? 29. Dime 29. 46. Dime 29. Puso Adecuación, habíamos dicho que era 48, yo nada más había dejado 4. E insisto, ¿no? Acuérdense que todo ya lo saben hacer. Entonces, como todo ya lo saben hacer, simplemente es estar aplicando lo que ya saben hacer. Y el concepto que ya saben hacer es que si ustedes se dan cuenta, todos estos coeficientes son divisibles entre 8. Y por lo tanto, el concepto que van a aplicar es simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación es dividir este primero entre 8, dividir este segundo entre 8, dividir este tercero entre 8 y también el miembro derecho dividirlo entre 8. Por lo tanto, al hacer la división, me queda un y cuadrada menos 5y más 6 igual con 0. Entonces, fíjense cómo de todo lo que estuve haciendo me quedan números muy grandes, pero conforme voy aplicando conceptos, los números se hacen más pequeños. Eso siempre va a ocurrir en álgebra. Y de aquí, pues ya le hicimos gacha, porque ese que está ahí es una ecuación que se puede factorizar, una ecuación cuadrática que se puede factorizar, perdón. Entonces, vamos a factorizar. El método que vamos a utilizar, sabemos que hay 7 métodos, pero el que voy a utilizar es el de x cuadrada más bx más c. Y ya sabemos que en el método se escribe un paréntesis, se escribe otro paréntesis, se mantiene la igualdad que 0. El método menciona que debo de obtener la raíz cuadrada del primero, por lo tanto aquí escribo una y aquí escribo una y. Posteriormente debo de escribir el signo del término lineal, lo que implica que aquí es un menos, y luego ese signo del término lineal lo tengo que multiplicar por el signo del término independiente, y también esa multiplicación me da un menos. Y por último, debo de considerar los números que multiplicados me dan 6, y los números que multiplicados me dan 6 es 1, ya no quiso, espérenme, es el 1 por el 6, que si ustedes lo sustituyen, primero el grande y luego el pequeño, y verifican, resulta que este y este, por ley de la suma, no me da el menos 7. Quiere decir que no son los números 1 y 6. Entonces debo de buscar la otra opción. La otra opción es el 2 por el 3. Si escribo primero el grande, disculpen, se me olvidó borrar estos. Si escribo primero el grande y luego el pequeño, y verifico este menos 3 con este menos 2, sí me da el menos 5, y eso quiere decir que esa sí es la factorización adecuada. No se vayan a ir con la finta, porque si no luego puede haber allí algunas imprecisiones, ¿no? Y entonces ya el concepto que vamos a aplicar, saben que es el de satisfacer la ecuación, y si satisface la ecuación sabemos que se basa en operaciones inversas. Por lo tanto, esta ordenada es 3 y esta ordenada es 2. Pero acuérdense que todo surge que son puntos, por eso es ordenada de la A y ordenada de la B. Que no se les olvide eso, porque aquí ya es indispensable que lo entiendan, porque ya es una aplicación, no solamente resolver el sistema, ¿no? Y entonces resulta que si quieren obtener la abscisa de la A, pues tienen que utilizar lo que ya habíamos obtenido antes. Por lo tanto, este 3 por este 3 me da 9, y 9 menos 8 me queda 1. Eso quiere decir que la abscisa de la A es 1, y la abscisa de la B hacen lo mismo. Este 2 lo sustituyen acá, eso me da 6, y 6 menos 2 por ley de la resta, perdón, 6 menos 8 me queda menos 2, y entonces ahora sí ya pueden decir que el punto A, esta es la respuesta, tienen que escribir la coordenada. El punto A es 1,3 porque primero va la abscisa, y el punto B, otra vez me volví ahí a escribir inadecuadamente, este se llama abscisa, y el otro es menos 2,2.
Insisto, el sistema de ecuaciones de el sistema de ecuaciones de segundo grado ya no me va a generar números, ya me va a generar coordenadas. Por lo tanto, esas dos hipérbolas, una hipérbola que está así y la otra hipérbola, pues lo que está ocurriendo es que me está generando, no sé cómo vaya la hipérbola, a lo mejor va así, me está generando dos puntos donde se están cruzando. A veces les van a dar 4 resultados, a veces 2, a veces 3 y a veces 1.